Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a hablar de la Human Centric Lighting y para ello hemos invitado a Adrià Huguet Ferran, director técnico en Cumux. Bienvenido, Adrián. Buenos días. Gracias Joaquín y bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por participar. Y para ubicar un poco al público sobre lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de la Human Centric Lighting, vamos a hablar de colorimetría, vamos a hablar del futuro de la iluminación. Y para ello creo que sería bueno que situemos al público sobre qué es Cumux, qué hacéis, en qué consiste vuestro modelo de negocio. Entonces, Adrián, si nos puedes dar un poquito de una pincelada sobre Gumux y así ya a partir de ahí arrancamos con la tertulia. Muy bien, perfecto. Sí, además creo que es interesante hablar sobre el origen de Cumux, pues para entender un poco de dónde sale toda esta idea y todo, bueno, el modelo de negocio, porque no es una empresa, digamos, tradicional dentro del mundo de la iluminación. No somos ni fabricantes, no somos, o sea, empresas que se dediquen al control, o sea, estamos en un mundo, digamos, más ubicado en los datos, ¿no? Entonces, Cumux nace de un proyecto universitario en el año 2014, concretamente en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, con una idea inicial que era aumentar el CRI de una luminaria LED a través de la mezcla de los distintos colores. Digamos, pues por ejemplo, si tenemos un blanco, pues podemos añadir rojo, verde, azul para aumentar este CRI y alcanzar pues distintas CCs con un CRI muy elevado, ¿no? Dado que en el año 2014 pues los LEDs tenían un CRI relativamente bajo en comparación sobre todo el que hay ahora, y entonces pues había un reto técnico para poder conseguir este tipo de desarrollos. Entonces, 2 años más tarde, bueno, yo aquí, digamos, inicio mis estudios de doctorado. eh, y entonces, 2 años más tarde, se nos propone desde la Universidad de Barcelona entrar en una especie de foro donde conocimos unos inversores que nos propusieron montar una empresa sobre una tecnología, digamos, que se basaba en la mezcla espectral de distintos LEDs en una luminaria. Entonces, en el año 2017 nace Cumux, y estábamos ubicados directamente en la Universidad de Barcelona. Y a partir de este momento, pues empezamos a crear un modelo de negocio pues, para poder, digamos, adaptarnos a lo que había en el mercado, ¿no? Entonces, después de dar muchas vueltas durante varios años, de hecho, ahora mismo, hoy en día, lo que hacemos es generamos datos para que los sistemas de control de luminarias puedan proporcionar ciclos automatizados de luz en función de la hora del día, el día del año, la geolocalización, la actividad o las necesidades de los usuarios del edificio o del espacio iluminado. Y por poner un ejemplo que se entienda, o sea, no es la misma luz que necesitamos cuando nos duchamos por la mañana o por la noche. O no es la misma luz que necesitamos para estudiar que para recuperarnos de una cirugía en un hospital, por ejemplo. Así que más o menos esto es lo que hacemos en Cumux. Básicamente damos curvas de luz para poderlas aplicar en distintos espacios, pues teniendo en cuenta todo esto que he comentado. Qué interesante, ¿no? Pues muchas gracias por el resumen, Adrián. Y para ello, pues para profundizar un poquito más en lo que hacéis y un poco ubicar al público sobre en qué consiste esto, ¿no? De la Human Centric Lighting, de la colorimetría, etcétera. Vamos a pasar a la primera pregunta, que sería, ¿qué relación hay entre la colorimetría, la iluminación circadiana y el Human Centric Lighting? Sí, esta es una pregunta bueno, que sale bastante a menudo, sobre todo en charlas sobre lo que es el Human-Centric Lighting. Y para empezar, quizá deberíamos hacer una definición de lo que es el Human-Centric Lighting, ya que, digamos, es un término que muchas empresas han utilizado durante bastantes años ya. Y cada uno, digamos, que utiliza sus propias definiciones y, bueno, a veces no está muy claro, ¿no? Sí. Yo, bueno, podría dar una definición que es lo que es para mí el Human-Centric Lighting, que está bastante de acorde con lo que dice Lighting Europe, que es, bueno, una asociación de fabricantes de luminarias a nivel europeo, en donde básicamente el Human-Centric Lighting es una rama dentro del mundo de la iluminación que lo que hace es proporcionar la iluminación adecuada para realizar una actividad concreta, dado un emplazamiento, una coordenada temporal, o sea, hora del día o día del año, y un usuario, o sea,
se acerca bastante a lo que nosotros queremos vender a nivel de datos como empresa, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta el porqué del Human-Centric Lighting, o sea, de dónde sale el Human-Centric Lighting. Y la idea del Human-Centric Lighting es resolver una discrepancia que hay entre la iluminación natural, ¿vale? O sea, la iluminación solar, que es dinámica, digamos, con los distintos tonos del sol a lo largo del día, la oscuridad también durante la noche, y la luz eléctrica, digamos, clásica, que es una luz estática, donde nosotros pues manejamos distintos interruptores, ¿no? Y vamos encendiendo y apagando la iluminación. Y básicamente el Human Centric Lighting toca tres puntos distintos, que el primero es la intensidad de esta luz, o sea, cómo va variando esta luz a lo largo del día. La otra es el color, o sea, cómo tanto a nivel de tonalidades, a nivel de CRI, etcétera. Y también el dinamismo, o sea, cómo se mueve esta curva a lo largo del día. Porque no es lo mismo, digamos, tener iluminación fría durante la noche que iluminación fría durante el día, por ejemplo, ¿no? Y cómo se va, pues, trazando esa curva, ¿no? Y cómo va, pues, variando esta iluminación a lo largo de todo el día. Entonces, bueno, entendiendo que es un término que realmente pues, ha sido apropiado por mucha gente, hay que diferenciarlo, creo, de lo que es la colorimetría, ya yendo a tu pregunta, y a nivel circadiano, pues que también hay una diferenciación, ¿no? Y es que básicamente el Human Centric Lighting toma tres patas distintas. La primera es la pata visual, después tenemos la pata emocional y tenemos la pata biológica, ¿vale? En concreto, digamos, la colorimetría está relacionada con la primera pata, con la pata visual, y el tema circadiano está relacionado con la pata biológica, ¿no? Para explicar un poco de qué van estas tres patas, bueno, podemos poner unos ejemplos. Concretamente, por ejemplo, en la primera pata, la pata de la colorimetría, de la pata visual, digamos que tenemos que tener en cuenta parámetros como el CRI, ¿vale? Que el CRI es, digamos, un intento de cuantificar lo bien que se reproducen los colores de un objeto que está siendo iluminado, ¿vale? En un Eso índice que es. va de 0 a 100. Bueno, entiendo que tanto tú como tu audiencia conocen sobradamente lo que es el CRI, pero bueno, por si hay algún despistado. Donde digamos pues que 100 sería una reproducción perfecta de los colores, que es lo que hace pues más o menos la iluminación solar, y 0 sería una reproducción de hecho nefasta de los colores, ¿no? Podemos poner un ejemplo sobre la colorimetría. Por ejemplo, si vamos durante la noche por la calle y vemos un coche, a veces si la iluminación es una iluminación de sodio, que normalmente tiene un CRI muy bajo, pues no podemos distinguir entre si este coche pues, es azul o verde, ¿no? O, por ejemplo, un caso mío particular que tengo pues, a veces problemas es con los contenedores, ¿vale? De reciclaje que tienen distintos colores. Ahora en Barcelona se han cambiado y aún no los tengo muy ubicados y a veces cuando estoy lejos no distingo pues, si el contenedor es de papel o es de plástico, por ejemplo, o es de papel o es de vidrio, ¿no? Y esto es debido pues, a esta falta de CRI, digamos, de estas luces que hay en la ciudad de Barcelona, ¿no? O sea, en este caso, digamos que podríamos decir que en este caso la iluminación de sodio falla en esta pata del Human Centric Lighting, ya que yo como usuario, como mínimo desde lejos, no soy capaz de distinguir cuál es el color de los distintos contenedores, ¿no? Eso es. Entonces, después, dentro del Human Centric Lighting está la pata emocional, que digamos que esto es un trabajo más del lighting designer. Podemos poner un ejemplo de un restaurante, por ejemplo, que se ve clarísimamente cuando entramos en un restaurante de comida rápida, que toda la iluminación generalmente está situada, de hecho es una iluminación entre neutra y fría, normalmente con paneles 60 por 60. Sí, Este tipo muy general. de iluminación, sí, o sea, este tipo de iluminación está pensada pues para hacer un consumo muy rápido de la comida, ¿no? Y no es un sitio, digamos, que invite a estarte un buen rato ahí dentro, pues disfrutando de la compañía, disfrutando de la comida tranquilamente, ¿no? O sea, es otra idea. Es una idea más de coger una hamburguesa, comértela rápido y marcharte, ¿no? Esto lo podemos, o sea, evidentemente comparar con un restaurante pues de más clase, donde normalmente la iluminación pues es muy distinta, muchas veces va de arriba hacia abajo, iluminación mucho más cálida, incluso iluminación colgante, ¿no? O sea, enfocando directamente la mesa donde está lo importante, que es la comida, pero con un ambiente mucho más relajado.
Y finalmente está la parte biológica, que es la parte más relacionada con la parte circadiana, em, que esto sale de un descubrimiento del año 2001 de un grupo de científicos de biología que descubrieron que dentro de nuestro ojo, aparte de los conos y los bastones, pues existen otro tipo de células fotorreceptoras que son las Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells, o sea, normalmente se conocen como células o neuronas circadianas, que básicamente estas células son sensibles a la parte azul del ojo, perdón, del ojo, de la luz, ¿vale? De modo que cuando nos entra luz digamos, dentro del ojo, estas células están conectadas con una parte del cerebro que está encargado de la segregación de ciertas hormonas, como es la melatonina. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz, en este caso azul, que nos entre por la retina, nosotros dejamos o empezamos a segregar pues ciertas hormonas como son la melatonina. Con lo cual, digamos que la relación que hay entre la colorimetría, la iluminación circadiana y el human-centric lighting, yo diría que es que la colorimetría y la iluminación circadiana son dos patas dentro de lo que es la iluminación human-centric lighting centrada en las personas. Totalmente de acuerdo. Vale, perfecto, Adrián. Pues yo creo que lo has definido perfectamente. Se ha entendido por completo la relación que hay entre, ¿no? entre el color, la Human Centric Lighting y la parte biológica. Y entonces ahora te preguntaría, ¿no? Que cómo se puede llevar esto aplicado a la realidad en un proyecto de iluminación. Cuando hablamos de, o se puede, ahora se puede decir, ¿no? Quiero hacer un proyecto de iluminación circadiana, quiero hacer un proyecto de iluminación que tenga en cuenta la Human Centric Lighting. ¿Cómo se puede esto aplicar a la realidad? Claro, pues teniendo en cuenta estas tres patas, o sea, la pata, digamos, más visual, la emocional y la pata biológica. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si nosotros hacemos un proyecto para oficina, pues probablemente tenemos que tener en cuenta cuál será el CRI que necesitaremos, ¿no? Bueno, digo CRI, o sea, ahora hay estándares más modernos que probablemente son mejores, como el RF del método ISTM3018, bueno, TM3020 ya, que digamos que son CRIs actualizados. O sea, tenemos que tener en cuenta al final la colorimetría, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un proyecto, digamos, para eh, pues alguien que trabaje sobre papel, ¿no? Y que trabaje con colores, por ejemplo, como podría ser una escuela, ¿no? Donde un CRI pues, podría tener un efecto interesante dentro del desarrollo de las actividades que se hacen en la escuela, dado que pues los niños y niñas pues, evidentemente dibujan, trabajan con colores, con lo cual aquí probablemente tendremos que tener en cuenta pues, una colorimetría un poco más fina, podríamos decir, ¿no? Que si hacemos pues, una actuación en una oficina donde se trabaje por ordenador, ¿no? Que normalmente pues, aquí quizá el nivel de CRI o el nivel de colorimetría puede ser un poco más bajo debido a que la necesidad no es tan alta, ¿no? También, evidentemente, tenemos que tener en cuenta la parte emocional, la parte más del lighting designer, ya que no es lo mismo, y sigo con el mismo ejemplo de hacer un proyecto en una escuela, ¿no? Donde probablemente pues, la iluminación tenga que ser un poco especial y teniendo en cuenta además pues, las necesidades de niños y niñas más pequeños, que por ejemplo también en una oficina donde digamos hay adultos de cierta edad, ¿no? También hay un tema sobre la edad interesante aquí, que es que, claro, hay usuarios en una oficina, puede haber gente que tenga 20 años o gente que tenga pues 60 y tantos, ¿no? Eso es. Entonces, claro, nosotros siempre decimos que siempre hay que tener en cuenta y hay que cuidar la persona más vulnerable, el usuario más vulnerable dentro de un espacio, ¿no? Con lo cual aquí pues habría que ver un poco cuáles son las necesidades. En una escuela probablemente serán los niños más pequeños, en una oficina probablemente será la gente más mayor. Em, pero bueno, y entonces, pues, digamos, teniendo en cuenta todo esto, evidentemente a nivel circadiano, pues también hay que tener en cuenta pues, cuál es la actividad y cuál es el nivel pues, de alerta que necesitan los usuarios dentro de un emplazamiento. Pero básicamente aquí, especialmente a nivel circadiano, porque es, digamos, lo más desconocido, quizá lo primero que tendríamos que hacer es ver lo que está publicado y elegir pues, un parámetro circadiano al que seguir, ¿no? De parámetros circadianos hay varios y algunos pues, tienen unas ventajas que no tienen otros. O sea, por ejemplo, podríamos hablar del circadian stimulus
del Lighting Research Center o de UL, por ejemplo, que lo utilizan. Podríamos hablar del ML, que se utiliza en el Well Building Standard, o podríamos hablar del MEDI, que es, digamos, el parámetro recomendado por la CIE. Digamos que todos ellos están basados en estudios científicos. Hay algunos que son un poco más, digamos, acurados, otros, bueno, dejan un poco más de interpretación, digamos. Pero digamos que lo primero que tendríamos que hacer sería, pues, elegir qué métrica utilizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, nos encontramos en que el Lighting Research Center, con su parámetro cerca del estímulo, recomienda, pues, un valor de menos de 0,1 durante tarde-noche y más de 0,3 o 0,4, dependiendo del espacio, durante el día. O, por ejemplo, en el MEDI hay estudios científicos que dicen que durante el día tenemos que tener, pues, más de 250 luxes melanópicos a la altura del ojo, y durante la noche al menos de 10, con lo cual aquí hay un factor 25, digamos, de diferencia entre el día y la noche, cosa que a nivel de proyecto pues ya es, digamos, es difícil de conseguir. Pero bueno, tendríamos que elegir, digamos, pues cuál es el parámetro que queremos trabajar, ¿no? Todos ellos, como digo, están estudiados y tienen, pues, sus estudios detrás. Después yo lo que haría sería una simulación digamos, del espacio con un software de iluminación como es Dialux, ¿no? Que sé que desde todo Lux pues trabajáis sobradamente, donde digamos que este software lo que permite es hacer un cálculo de la iluminancia, tanto en planos horizontales como en planos verticales, ¿no? Creo que para estos estándares es muy importante hacer las simulaciones en los planos verticales, porque al final todos estos estudios se basan en la cantidad de luz que entra, digamos, dentro del ojo humano, con lo cual la iluminancia tiene que estar vinculada, digamos, al plano vertical, no al plano horizontal. Y entonces, pues, se trata de estudiar cuáles son las luminarias que quieres instalar y hacer, pues, este cálculo de los parámetros circadianos, ¿vale? Hay algunos parámetros vinculados, pues, a estas métricas, como son, pues, el MP ratio o el MDER, que están vinculados respectivamente al ML o al MEDI, ¿vale? Que permiten, pues, digamos, es como una especie de parámetro que te viene a decir el potencial que tiene una luminaria para, pues, poder llegar a unos valores circadianos u otros, ¿vale? De modo que yo lo que haría sería, pues, analizar espectralmente esta luminaria, al final se trata de eso, y, digamos, con los valores de iluminancia, pues ver cuál es el potencial circadiano de estas luminarias, digamos, en el espacio, ¿no? Entonces, una vez lo tenemos, pues vemos si tenemos que utilizar estas luminarias o estas otras, o si son tunable white, por ejemplo, pues tenemos que ver cuáles son los valores de CCT asociados que pueden llegar a estos parámetros circadianos que nos interesan, ¿vale? Lo hacemos a nivel de simulación y después finalmente pues vamos a la instalación ya con las luminarias instaladas y acabamos de ajustar, digamos, los parámetros porque, bueno, siempre hay una pequeña discrepancia, dado pues que, claro, el valor de la iluminancia al final pues puede depender del color de las paredes, también espectralmente pueden haber diferencias, con lo cual siempre es importante al final del proyecto pues ir físicamente al sitio y comprobar con un espectrómetro pues que todo está siendo pues tal y como estaba planeado, ¿no? Que normalmente no hay muchas discrepancias, pero si queremos hacer bien un proyecto, digamos, pues es lo que tendríamos que hacer. Ok, Adrián, aquí vamos a hacer una breve pausa porque me gustaría quizás resumir lo que has comentado de una forma muy técnica, Sí, digamos, para un público más general, ¿no? Has sí. comentado un dato, ¿no? Por ejemplo, el concepto habitual que tiene el sector, ¿no? Cuando un ingeniero va a realizar un proyecto de iluminación o un arquitecto, dice, en una mesa donde se va a a realizar una tarea visual, según la norma 12464-1, se recomiendan 500 luxes en el plano de trabajo. Tú aquí has Sí. comentado que un punto muy importante a tener en cuenta sería la iluminancia vertical, lo que le llega a los ojos. Ya has comentado una relación, ¿no? Que hay uno de los estándares dice que recomienda 250, una relación de 250 a 10, ¿no? ¿A qué te Sí. refieres con eso? Que si la tarea visual la vas a realizar, por ejemplo, a las 11 de la mañana, tienes que tener 250 luxes en el plano vertical y 10 luxes, por ejemplo, si hoy estás en... son las 7 de la tarde, o cómo sería esta relación. ¿Cómo puede ser? La pregunta sería, ¿cómo le explicamos a una persona que va a hacer esa comprobación en Dialux si el proyecto de iluminación que está haciendo es correcto o no es correcto según
las luminarias que ha utilizado. Vale, sí. Esto, digamos, esto que decías, se habla, digamos, en un artículo científico que habla sobre el MEDI, que de hecho yo creo que es uno de los mejores artículos científicos que existen en la actualidad sobre todo el impacto circadiano en las personas. Y básicamente lo que te viene a decir este artículo es que durante el día, ¿vale? Y no especifican exactamente las horas. Nosotros tenemos que tener 250 luxes, digamos, en el plano vertical, ¿vale? ¿Vale? Lo que pasa es que estos luxes son luxes melanópicos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues, digamos que nuestro sistema visual, pues tenemos, digamos, los luxes tradicionales asociados, que esto tiene que ver con la sensibilidad de los conos, ¿vale? Principalmente. ¿Vale? Entonces, esta misma definición también se puede trasladar a las neuronas ganglionares que he comentado hace un rato, que están vinculadas al sistema circadiano. ¿Vale? Entonces, claro, para saber exactamente si nosotros estamos llegando a estos 250 luxes melanópicos, lo que tenemos que hacer es calcular, pues en este caso, en el caso del MEDIE, un parámetro que se llama MDER, que de esto pues la CIE pues, ha publicado pues, Excels, bueno, hojas de cálculo, donde tú pones el espectro de la luminaria y entonces te determina el MDER, ¿vale? Y entonces, para llegar al MEDI, lo que tenemos que hacer es multiplicar este parámetro, el MDER, por la iluminancia. ¿Vale? Entonces, esto nos da unos luxes, ¿vale? Que son los luxes melanópicos, ¿vale? Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es, pues, a ver, y para que nos hagamos una idea, esto no hay una relación directa porque depende de otros parámetros como son el CRI, bueno, en caso de LEDs blancos y tal. Pero podríamos decir que normalmente, y no tengo los números delante, pero una luminaria que tenga pues entre 6.000, bueno, alrededor de 6.000 kelvins, podríamos decir, entre 5.600, 6.500 kelvins, tendrá un MDR que se acerque a 1 aproximadamente, ¿vale? ¿Vale? O sea que para ir bien, en una oficina durante el día, por ejemplo, tendríamos que tener 250 luxes en este plano, ¿vale? Si tiene un MDR de 1, digamos, los luxes tradicionales son iguales a los luxes melanópicos, ¿vale? Vale. En luminarias, digamos, con una CCT más baja, ¿vale? Nos podríamos ir pues, a los 2.200, 2.700 kelvins. El MDER asociado puede ser, depende del LED, pero podría ser que estuviera alrededor de 0,4, 0,4. ¿vale? Aproximadamente. O bueno, podemos decir 0,5 para hacer fácil el número, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que si nosotros tenemos que tener 10 luxes melanópicos en el plano vertical durante la noche, ¿vale? Durante tarde-noche ya, lo que tendríamos que hacer es multiplicar este 0,5 por los luxes, digamos, tradicionales para obtener estos luxes melanópicos, ¿no? Con lo cual podríamos decir que durante la noche deberíamos tener alrededor de 20 luxes en el plano vertical, pues para satisfacer esta condición de tener 10 luxes melanópicos en el plano vertical. Claro, esto es difícil. ¿Por qué? Pues porque la CCT te puede dar, digamos, una relación en que los LEDs fríos están alrededor de 1, los LEDs cálidos alrededor de 0,4, 0,3 algunos, bueno, depende, ¿no? Con lo cual aquí también hay que actuar sobre la intensidad de la luz. ¿Vale? Y por eso digo que un factor 25, o sea, es difícil de obtener. Quizá en un entorno de residencial, pues sí que se puede, pero en un entorno de oficina estamos bajando ya a niveles muy bajos de intensidad de luz. Con lo Vale, cual, pues, dime, sí, perdona. no, te iba a preguntar, es un tema un poco complejo, ¿no? Ya no es solamente calcular los luxes que tienes en un plano horizontal o los luxes que tienes en un plano vertical, sino que ahora hay que tener en cuenta el espectro del color de la luminaria que en función de la temperatura de color que tenga tendrá un espectro, es decir, tendrá más cantidad de luz azul o menos cantidad de luz azul y entonces esto se mide en un parámetro entre 0,4 y 1, teniendo en cuenta que 1 sería una tonalidad fría, ¿no? Unos Sí. 5.500 semigrados Kelvin. Entiendo que una tonalidad neutra, que sería lo más utilizado en un lugar de trabajo, podría ser un 0,5, ¿no? Un Sí, 0,6. bueno, neutro un poco más quizá. O sea, un 0,7, 0,8, depende un poco de los LEDs, pero más o menos. Vale, 0,7, 0,8 y entonces si el estándar recomienda 250
luxes en el plano vertical, habrá que multiplicar esos 250 luxes por un 0,8 para comprobar que lo que has puesto en tu cálculo lumínico sería correcto acorde al estándar que recomienda la Human Centric Lighting, ¿no? ¿Sería algo Bueno, así el sería, resumen o aquí sí, sería nos algo así, dejamos sí. puntos abiertos? Sí, sí. Bueno, sería al revés. O sea, has comentado un momento una cosa que es, bueno, al revés, que simplemente sería, o sea, si nosotros tenemos 300 luxes digamos, tradicionales, lo ¿Sí? que tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos 0,8, es multiplicar estos 300 por 0,8 para obtener los luxes melanómicos. O sea, Vale. si nosotros queremos 250 luxes melanómicos, lo que tenemos que hacer es dividir por 0,8 para encontrar este valor de luxes tradicionales, ¿no? Vale, vale. Y has comentado antes una Vale. cosa muy interesante y es que dices que el CEI, ¿no? Ha publicado una tabla de valores que recomienda de lúmenes melanómicos, ¿no? Sí, Vale, pues sí, oye, sí. O sea, eso bueno, esto luego... no... Dime, dime, perdona. No, que te decía que luego te pediré los enlaces, así los Ujú. ponemos aquí en los comentarios, que se puedan descargar esos documentos y esos archivos Perfecto. porque creo que es algo súper interesante. Sí, sí, perfecto. Esto, bueno, de lo del MEDI, que es este parámetro que tocábamos ahora, no es exactamente del CIE, sino que es, bueno, de gente vinculada que han sacado un artículo, simplemente. Vale. Pero bueno, que cada uno pues tiene sus, digamos, publicaciones, ¿no? Y que al final pues hay algunos que te dicen, pues sí, por ejemplo, Lighting Research Center con el Circadian Stimulus. Hay un calendario claro que te dice de 7 a 1, digamos, 7 de la mañana a 1 del mediodía, tienes que tener un mínimo de esto, de 1 a 4 un mínimo de esto. Hay otros que son más, bueno, digamos, no tan específicos y te dicen, durante las horas de día tienes que tener esto, durante la tarde-noche esto, durante la noche esto. Ya, O sea que, claro, esto es un problema además porque estos valores dependen de la geolocalización muchas veces. Y claro, por una parte te encuentras que si está muy calendarizado, tú puedes tener discrepancias muy fuertes entre lo que te está pidiendo este estándar con lo que realmente está pasando fuera, ¿no? O sea, sobre todo en latitudes muy elevadas. Claro, tú puedes llegar a tener sensaciones un poco raras porque, o bueno, o latitudes como Barcelona, ¿eh? Porque te encuentras que estos te están dando pues el mismo calendario para todo el año, digamos, cuando en Barcelona a las 5:30 de la tarde en invierno es completamente de noche. Y en cambio en verano, o sea, ves el sol que está como a, bueno, está no sé cuántos deslumbrando. grados, pero lo ves tranquilamente. O sea, Sí. el sol se va a las 9 de la tarde. Y claro, digamos que todo eso, a ver, estamos al principio, ¿vale? Y todo eso pues hay que madurarlo un poco y bueno, y sabemos que se están haciendo nuevos estándares pues que tienen en cuenta, por ejemplo, la hora que sale y se pone el sol, por ejemplo. Vale, O sea, que entonces estamos un poco al principio, ¿no? Adrián, al hilo de lo que comentas de que esto está todavía un poquito que le falta maduración, a día de hoy, desde Gumux, ¿qué solución ofrecéis para que el que nos esté viendo diga, oye, vale, pero entonces, ¿qué solución ofrecéis para, para mejorar, ¿no? En la implantación de una instalación de iluminación con luminarias que se pueden regular, ¿no? Utilizar el tunable white, modificar la temperatura del color, la intensidad. ¿Qué solución son las que estáis ofreciendo? Claro, nosotros, o sea, tenemos la idea, digamos, de que el usuario, para empezar, no tiene ni idea sobre luz, ¿vale? Y que el usuario, pues lo que quiere hacer es encender y apagar, pues una bombilla o lo que sea, del mismo modo que lo ha hecho siempre, ¿vale? Que es lo que entiendo. Entonces, lo que hacemos nosotros es proporcionar este conocimiento científico, o sea, estos estándares que están publicados, que, bueno, ya has visto que no es fácil de entender, ¿vale? Y no es fácil de calcular y no es fácil de ponerlo en práctica, digamos, pues nosotros lo que estamos intentando es ofrecer este conocimiento científico que hay para empresas, digamos, que no tengan este conocimiento que, o sea, podemos decir que todas las empresas de iluminación tienen cierto conocimiento sobre eso, pero luego te encuentras en que muchas veces pues no saben exactamente cómo aplicarlo, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es dar los datos para que estas empresas o para que lighting designers o al final integradores, que al final es una figura que está creciendo mucho últimamente y que realmente no tienen por qué saber absolutamente nada sobre iluminación, pues proporcionar las herramientas, que en este caso es, pues, si tu sistema de control permite controlar pues, la CCT y la intensidad de la luz, nosotros te damos estos valores de CCT e intensidad de la luz para que pues, puedas aplicar estos estándares que he comentado antes.
de modo que está todo automatizado, ¿no? Y simplemente, pues en este caso, el integrador o la persona que tenga que programar pues las bombillas se va a encontrar o bien que ya estamos integrados en una empresa de control, con lo cual simplemente pues es darse de alta en nuestro servicio y todo empieza a funcionar ya de forma automática, Sí. ¿vale? O si no, le damos los datos para que lo pueda programar. Vale. ¿Vale? O sea que al final pues facilitamos o bajamos un poco a tierra todo este conocimiento científico que es complejo, que es muy técnico y que pues bueno, entendemos que no todo el mundo tiene que saber de eso, pero sí que es verdad que muchos usuarios quieren disfrutar de ello. Por supuesto. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que muchas veces esta responsabilidad recae sobre el propio usuario. Esto es algo pues que digamos que creemos que no debería ser así, porque los usuarios en general, o sea, no saben nada absolutamente de luz. Sí, al usuario final hay que hacerle una recomendación Exacto. Siempre con un... adecuada, ¿no? Y decirle, oye, Exacto. si quieres que tu sistema de iluminación, donde vas a pasar 8 o 10 horas al día, eh, te cambie la temperatura del color, te cambie la intensidad en función de la hora del día, en función de, no, de la época del año Sí. y de dónde estés ubicado, pues hay sistemas de control que lo hacen y que te hacen una curva, ¿no? Una curva de modificación de las temperaturas del color y de intensidad en función de Exactamente. dónde estés, ¿no? Vale, Exactamente, sí, sí. O sea, perfecto. digamos que aquí la idea al final es facilitar, ¿no? O sea, lo hacemos a través de datos que están integrados en sistemas de control, pero aquí la idea, digamos, la idea general es facilitar, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos el proyecto en la universidad, lo que teníamos en mente era, o sea, como idea general era, vale, vamos a hacer bombillas, ¿no? Que tú simplemente pues las instales en un sitio, conectes y copie lo que está pasando fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que evidentemente Sí, hacer una bombilla en producción con esa tecnología, etcétera, ¿no? sí, Es difícil, ¿no? los costes, ¿no? Exacto, o sea, y además, o sea, con la competencia actual que hay de China, o sea, bueno, o sea, bueno, o sea, es difícil que un modelo de negocio así, pues pueda triunfar, ¿no? Y lo que hemos hecho al final, pues es adaptarnos a lo que hay, ¿no? O sea, si hay empresas de control, pues hemos hablado directamente con ellas y les hemos dicho, oye, ¿vosotros sabéis hacer eso? Que ojo, hay algunas que sí que lo hacen, a su modo, con sus historias, o sea, bueno, tienen información que la dan al público, ok, perfecto, no nos metemos en eso. Pero hay muchas otras que no lo saben hacer o que no lo quieren hacer o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es integrarnos en estas empresas de control para facilitarles, pues, toda la integración, digamos. Qué interesante, ¿no? Al final, para que esta tecnología vaya evolucionando y avanzando, se necesita investigación, Sí, sí, pruebas, hacer proyectos, testearlo, comprobarlo y, lógicamente, de aquí a unos años veremos mejores resultados y mejores funcionalidades, ¿no? exactamente. Sí, sí. Aquí la Vale, idea es ir avanzando, o sea, digamos. pues al hilo de esto último que hemos comentado, ya para terminar, te voy a preguntar, ¿cómo ves tú el futuro de la Human Centric Lighting aplicada en la iluminación dentro de 3, 5, 7 años? ¿Dónde ves tú que estaremos? ¿Qué estaremos nosotros los que nos dedicamos a comercializar productos de iluminación, a dar soluciones? ¿En qué punto nos encontraremos? Sí, a ver, en todo eso, hay que tener en cuenta que nosotros creemos en que la iluminación del futuro será conectada, ¿vale? Ya sea pues para hacer este tipo de procesos automáticos o no. Y concretamente, esto está relacionado con una idea que ya, bueno, que ya llevamos muchos años insistiendo con ello, que es que la iluminación actual, en su gran mayoría, se dice que es smart, ¿no? O sea, el smart lighting es un concepto ya que lleva, pues yo creo que como mínimo de 2013, 2014, como mínimo, entre nosotros. Y nosotros lo que nos preguntamos es si realmente o sea, si lo que se está vendiendo como smart lighting o iluminación inteligente es realmente inteligente o no. ¿Vale? Porque lo que vemos es que muchas de estas opciones que nos dan, al final es una interfaz de control donde alguien tiene que tomar decisiones, ¿no? Y esto, y además a raíz de lo que estamos viendo ahora con todo este auge de inteligencias artificiales como ChatGPT, bueno, DALI, historias de esas que simplemente tú haces un requerimiento y es la inteligencia la que hace todo el trabajo, digamos, más cognitivo, ¿no? O es un trabajo más como ya automatizado, ¿no? Y nosotros entendemos que lo que hay que tener, digamos, en cuenta de cara al futuro es que toda esta iluminación que hoy en día podríamos decir que es conectada,
pero no es inteligente, porque al final la inteligencia recae sobre un ser humano que está tomando decisiones, pues todo esto pasará a ser inteligente y pasará a ser automatizado, ¿no? Y es un poco lo que estamos intentando desarrollar nosotros, que al final son herramientas para que todo esto se pueda automatizar, ¿vale? Porque al final es lo que comentaba antes, que un usuario se encuentra en que pues recibe un sistema pues Tunable White, última generación, CRIs de más de 95, con un trabajo de lighting design detrás pues muy importante, ¿no? Pero al final se encuentra en que o sea, tiene una tablet y él decide, ¿sabes? Y decide, pues, vale, pues ahora me apetece, pues, tener iluminación cálida, vale, perfecto. O sea, y esto está bien, o sea, siempre hay que dar las herramientas al usuario porque si quiere cambiar la iluminación, pues lo puede hacer, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pero después te encuentras en que, y esto es algo que sucede a menudo, en que los usuarios utilizan estas herramientas para modificar la luz, ¿cuánto? Una semana, la primera semana que lo tienen, y después lo dejan y ya no se utiliza más. Entonces, nuestra idea, digamos, y que creo que es donde irá la iluminación del futuro, pues es más en ir en, vale, pues dejemos un modo automático donde la iluminación, ya sea porque le están entrando inputs desde fuera, ¿no? Pues ya sea a nivel de temperatura, a nivel de clima, lo que sea, ¿no? Pues pueda ir cambiando en función de cuáles sean las necesidades de dentro de un emplazamiento. Eso es. Y concretamente, claro, esto sobre todo donde está el tema más caliente, digamos, es todo en el tema circadiano o todo en el tema del dinamismo, porque en el tema de CRI y tema de Lighting Design, claro, una vez está instalado, pues poco puedes hacer, ¿no? Pero la parte más de dinámico es donde está, digamos, el mayor, digamos, pain. Y también pasa una cosa que creo que es importante, que es que actualmente, y ya lo hemos visto, todo esto está como, digamos, es demasiado científico, ¿vale? Y todo es demasiado técnico. Y sí que es verdad que los estudios que hay publicados pues se basan en pues, unos experimentos que han tenido unos datos iniciales, bueno, un grupo de control, la iluminación ha ido cambiando en función de unas suposiciones, ¿vale? Pero todo esto que decíamos de el mínimo, el máximo de luxes melanópicos que hay que tener, esto está muy bien porque te asegura unos resultados, pero creemos que es importante ir dando pasos. O sea, si tú tienes una iluminación, pues Tunable White, o tienes varias capas de iluminación, da igual, esto ya cambia mucho respecto a una iluminación estática. Y esto volvemos a lo que pretendía resolver el Human-Centric Lighting en un inicio, ¿no? Que es, pues, digamos, hacer esta diferenciación entre lo que está pasando fuera y lo que está pasando dentro, pues es difícil, ¿no? Pues vamos, o sea, tendríamos que empezar a dar pasos, ¿no? Porque a veces parece que si tú no estás cumpliendo estos estándares a la perfección, pues ya es como si tu iluminación no tuviera valor, ¿no? Y esto no es así. O sea, si tú tienes una iluminación Tunable White, digamos, que la utilizas a diario, va cambiando, pues tú ya tendrás unos beneficios que quizá no están avalados al 100% por la ciencia, estoy de acuerdo, porque es así, porque el estudio pues tiene unas limitaciones, ¿no? Y si te sales de estas limitaciones, pues es que estás fuera de estudio y nadie te puede garantizar pues que podrás dormir mejor, ¿no? O podrás dormir, digamos, tal y como en el estudio se había planteado. Pero digamos, lo que tendremos que tener en cuenta es que esto no será una implementación directa. O sea, de repente no empezaremos a tener sistemas circadianos en todos sitios, sino que esto será una evolución. Y lo bueno de estos sistemas es que se pueden actualizar. O sea, porque digamos que si mañana sale un nuevo estándar, pues, ¿qué pasa con todo lo que se ha publicado? No es que deje de ser válido, pero si sale algo mejor, tú lo puedes actualizar a nivel de software. Con lo cual, creo que es muy importante ir dando pasos, pues empezar a meter iluminación controlada en todos sitios, porque además hay un tema relacionado de ahorro energético, que ahora también pues, está, digamos, muy de moda con razón, que es importante tenerlo. Y es importante, pues, tener las capacidades de un buen sistema para que se pueda ir regulando durante el tiempo. Totalmente de acuerdo. Mi opinión es la misma. Yo siempre que me preguntan por sistemas de regulación y control, ¿no? Yo siempre lo comento lo mismo. Implanta un sistema que sea autónomo. Como tú implantes un sistema que dependa de otra persona, de que esté allí modificando la curva, de que esté allí encendiendo, apagando, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, es lo que comentas. Una instalación de iluminación, lo normal es que entre en funcionamiento, que siempre funcione de la misma forma, cambiando según la época del año
y que tengas la opción puntualmente de que si tú quieres modificar un parámetro por un motivo concreto, que lo puedas hacer, pero esa modificación la harás una vez cada cierto tiempo para una aplicación específica, como puede ser, por ejemplo, una sesión de fotos o algo así, pero ya está. A partir de ahí, lo normal es que una instalación funcione de forma autónoma, que no dependa ni del de mantenimiento ni de nadie y que Exacto. y ya si está conectada y se puede actualizar según vaya avanzando la ciencia, ¿no? Y los estándares, pues sería la implantación ideal. Esto, digamos, es exactamente lo mismo que ha ocurrido con los teléfonos móviles, con el control del brillo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, no sé, en el año 2000, bueno, no sé cuándo salió el iPhone, ¿no? Pero 2006 o por ahí, ¿no? No sé. Claro, tú en este momento, o más tarde, o en el año 2014, estoy seguro que cuando empecé todo eso, pues esto seguía estando igual. O sea, tú puedes modificar manualmente el brillo. ¿No? Y tú puedes, pues estar, yo qué sé, estás en la playa y de repente no ves nada en el móvil, pues tú lo puedes subir. Pero actualmente los teléfonos ya tienen un control automático, ¿vale? Que se basa pues en lo que le entra por la cámara, Claro. dice, vale, ¿cuál es el nivel de brillo adecuado, ¿no? Y tú como usuario ni te enteras, pero el brillo del teléfono está cambiando constantemente, ¿vale? Pues es la misma idea. O Un buen sea, ejemplo. exacto, o sea, esto antes se podía hacer y quizás sí, lo hacías cuando estabas en la playa y no veías nada, o lo hacías cuando estabas antes de irte a dormir, cosa que, bueno, que teóricamente pues no deberíamos hacer, pero justo antes de irte a dormir, pues bajar el brillo al mínimo porque si no te deslumbra, ¿no? Pues ahora mismo los móviles ya lo hacen de forma autónoma. O sea, son realmente inteligentes en este sentido, en el control del brillo. ¿Por qué? Sí, Porque no necesitan la intervención humana para darte, digamos, el óptimo de brillo, ¿no? Pues es exactamente la misma idea aplicada a una luminaria. Lo único totalmente que de la acuerdo. luminaria pues te da más juego, ¿no? Porque en vez del brillo también puedes controlar muchas veces la CCT o incluso el color, ¿no? Y entonces, pues, si tú quieres cambiarlo manualmente, tienes que poder hacerlo, ¿no? Porque quizás estás por la noche, pero tienes que trabajar, ¿vale? Y entonces, pues, te pones luz de trabajo para poder, pues, ver bien lo que estás manipulando, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú no dices nada, la luminaria supondrá que tú estás en plan relaxia, ¿no? Eso es. Y esto es importante, es importante. Perfecto, Adrián. Pues hasta aquí la tertulia sobre la Human Centric Lighting. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Esperamos que nos mandes los enlaces ahí de documentación para que quien le interese más el tema pueda seguir formándose y pueda seguir aprendiendo. Y nada, nos vemos en cuanto avance la tecnología, nos vemos ahí en otra tertulia. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad y ha sido un auténtico placer, para mí estar aquí. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Adiós.